queramos o no, Colombia tiene que pensar no solamente en la transición energética, sino particularmente en la transición económica, que es los recursos que hoy tenemos de un negocio que hoy es bueno, pero que todo indica que va a dejar de ser bueno dentro de 30 años, ¿con qué los vamos a reemplazar? Ese es el punto. Y entonces, bueno, se ha armado una discusión en medio del fragor de la contienda política en Colombia. El presidente Petro, yo creo que tiene una postura un poco exagerada en materia de transición energética, pero también es exagerada la postura de los opositores al gobierno del presidente Petro, prácticamente en el sentido de que no hay que hacer nada, al contrario, tenemos que amarrarnos más a la economía extractiva, y ahí me parece que los dos se están equivocando. En el presente episodio dialogaremos con el profesor Héctor Riveros, quien nos aportará su opinión sobre las instituciones liberales creadas en los 90s y su relación con el sector minero energético, algunos aspectos de la actual política de gobierno frente a la transición energética, la necesidad de la regulación sobre la consulta previa en el país y su visión frente a la construcción de una transición energética a la colombiana. Bienvenidos. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos y bienvenidos a la segunda temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. El día de hoy nos acompañará el profesor Héctor Riveros Cerrato, quien es abogado bogotano, experto en temas de derecho constitucional, egresado de la Universidad Externada de Colombia, donde ha sido profesor por varios años en diversos temas de derecho público. Es analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública y columnista y periodista en varios medios nacionales, en radio y prensa escrita. Profesor Héctor, ¿cómo podríamos acoplar las instituciones liberales creadas en los 90s, como el sistema eléctrico, la producción de hidrocarburos o de carbón y el sistema de precios de combustibles, con las desigualdades y las realidades de la transición energética que tenemos actualmente? Bueno, pues esa es una pregunta compleja, pero pues tratemos de mirar bien de qué estamos hablando. Porque cuando estamos hablando de las instituciones liberales del 90, pues estamos hablando un poco del marco constitucional que se creó en Colombia a partir de la adopción de la Constitución de 1991 y seguramente de las leyes que desarrollaron ese marco, digámoslo, en materia minero-energética. Ahí hubo varios temas que son interesantes. Por supuesto, el tema de la propiedad de los recursos minero-energéticos que están en el suelo y en el subsuelo, pues el petróleo, el carbón. Ahí hubo toda una discusión interesantísima sobre el tema de la propiedad de los recursos del subsuelo. ¿Quién es el dueño? Ahí hubo un cambio que ha sido, a mi modo de ver, digamos, poco investigado, que es el cambio de que los recursos fueran de la nación a que fueran del Estado. Eso es una cosa muy de abogados, pero pues los abogados entendemos que el Estado incluye a las entidades territoriales, mientras que el concepto de nación no lo incluye. Para decirlo de alguna manera, los recursos del suelo y del subsuelo eran de propiedad de la nación. Digámoslo para que la gente común y corriente entienda, del gobierno nacional. Cuando dijimos del Estado, dijimos no, eso no es del gobierno nacional, sino que incluye departamentos y municipios. Eso es un cambio monumental, entre otras cosas porque supone un cambio histórico gigante. En la Constitución de 1863 esos recursos eran de propiedad de los estados federales. En realidad, en 1886, cuando pasó a ser de la nación, pasó una cosa que Alfonso López Michelsen decía que era la expropiación más grande sin indemnización que había habido en Colombia, que era quitarle los recursos del subsuelo a departamentos y municipios y volverlos nacionales. A partir de ahí viene toda la discusión sobre la distribución de las regalías, porque si los recursos son del Estado, pues las regalías son de los dueños de los recursos y por eso se le reconocen un porcentaje de recursos de regalías como derecho de propiedad, digamos, como explotación de su propiedad a departamentos y municipios. Ese me parece que es un tema interesante. Y el segundo tema que está relacionado
relacionado con esto es el de la regulación de los servicios públicos. Evidentemente la Constitución de 1991, digamos que abrió la posibilidad, casi como un derecho, que en la prestación de servicios públicos, y hablemos en este caso de energía eléctrica, participaran los privados. No es una actividad económica que esté monopolizada por el Estado. En el pasado, la Constitución no la monopolizaba, pero la práctica la monopolizaba. Casi todas las empresas generadoras de energía, pero también las empresas distribuidoras, bueno, y las transmisoras de energía eléctrica, eran todas públicas. A partir de 1991 vino un proceso de privatización parcial. Parcial digo porque una buena parte de las empresas hoy siguen siendo públicas. Las más grandes como EPM o el Grupo de Energía de Bogotá siguen siendo mayoritariamente públicas, pero entró ese tema. Ahora, ¿todo eso cómo se junta con la transición energética? Pues bueno, la transición energética hace que una buena parte de los recursos que generan energía eléctrica no sean provenientes del subsuelo, sino de otros mecanismos como del aire, del sol, en fin. Y en esos recursos naturales no hay propiedad del Estado, porque el Estado no es dueño del sol, digamos, ni es dueño del viento. Entonces yo podría abiertamente utilizar esos mecanismos y con base en la regulación que hoy hay, meterlos al sistema eléctrico. Ahora, hay un elemento que ustedes incluyen en la pregunta, que es el tema de las desigualdades. Las desigualdades que se refieren pues a varias cosas, pero una a los temas de acceso al servicio público y el otro a la distribución de la riqueza que se genera con la generación, pues con todo el tema minero energético. Digamos, esto no se había pensado para la transición energética, sino solo a partir del tema de regalías, que justamente todo el proceso, digamos, de distribución, que es complejo, lo que busca es tratar de cerrar brechas regionales, desigualdades regionales en la distribución. Usted nos lleva por, digamos, esta arquitectura de los 90s y pues digamos que ahora me nos gustaría también tener su opinión sobre lo que actualmente está pasando. Y en ese sentido queríamos preguntarle si nos puede entregar su opinión sobre el manejo político del sector minero energético por parte del actual gobierno. Bueno, ese ya es, digamos, un tema de coyuntura, pero yo creo que evidentemente nosotros, los colombianos, tenemos que reconocer, tal vez no estamos suficientemente conscientes, de que el mundo en general adoptó una decisión que es tratar, primero, de reducir lo máximo posible el consumo de combustibles fósiles, pues porque está suficientemente probado que tiene una carga ambiental muy grande. Entonces es inconveniente para el mundo gastar combustibles fósiles, es decir, gasolina, diésel, todos los productos derivados de petróleo, usarlos como combustible, porque entre otras cosas en esta discusión algunos dicen, pero usted está viendo el celular y en el celular hay productos pues que usan petróleo y tal. Sí, no estamos hablando del petróleo, sino que estamos hablando de los combustibles derivados del petróleo. Y pues la sociedad occidental, el mundo occidental, tomó la decisión de tratar de reducir el consumo. De hecho, en Estados Unidos, en Europa, se han tomado medidas, por ejemplo, para que deje de haber automóviles que utilicen este tipo de combustibles ya pronto, en el año 2035. Eso es muy rápido. Dentro de 12 años, en Europa no habría vehículos de combustibles fósiles. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, pues, como consecuencia de esto primero, lo que hoy tiene un gran valor, si el mundo logra, digamos, avanzar en la decisión que tomó, que es reducir el consumo, pues eso va a perder valor, porque dentro de 20 o 30 años, pues el petróleo no va a tener el valor que tiene hoy, porque se va a consumir infinitamente menos si es cierto que la sociedad logra avanzar en la reducción de los combustibles fósiles. Todo eso nos lleva entonces a una situación que es, queramos o no, Colombia tiene que pensar no solamente en la transición energética, sino particularmente en la transición económica, que es los recursos que hoy tenemos de un negocio que hoy es bueno, pero que todo indica que va a dejar de ser bueno dentro de 30 años, ¿con qué los vamos a reemplazar? Ese es el punto. Y entonces, bueno, se ha armado una discusión en medio del fragor de la contienda política en Colombia. El presidente Petro, yo creo que tiene una postura un poco exagerada en materia de transición energética, pero también es exagerada la postura de los opositores al gobierno del presidente Petro,
Petro, prácticamente en el sentido de que no hay que hacer nada, al contrario, tenemos que amarrarnos más a la economía extractiva, y ahí me parece que los dos se están equivocando. Profesor Héctor, en este sentido, en este programa, pues usted ya nos traía el tema de los celulares, de los computadores y en sí de la vida moderna como la hemos concebido y todos estos temas de uso del petróleo, pues de ciertos minerales, en fin. Pero también por los invitados que hemos traído hay un tema muy interesante ahí, y es el de si en últimas estamos llevando un colonialismo de estas ideas sobre los países, y que realmente Colombia debería tener una visión de transición energética como muy propia, al igual que Perú, al igual que Uruguay, porque las realidades son muy diferentes. Y en últimas nos pueden estar implementando o implantando una visión muy europeizada del asunto. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Sí tenemos que tener una visión propia muy a la colombiana del asunto? Yo creo que no. Yo creo que este es un problema universal. El problema del cambio climático no es un problema inventado, y que uno de los factores primordiales que ha calentado el planeta ha sido el consumo de combustibles fósiles. Es una cosa que está científicamente demostrada. Ahora, el tema no es si en Colombia usamos combustibles o no, porque entonces la gente dice, bueno, es que Colombia contamina poco, digamos, que me parece raro. A mí, francamente, le digo que en esta discusión me preocupa mucho la conciencia ambiental, porque nosotros veníamos diciendo, oiga, mire, si tiene esta botella que estamos tomando de agua, cuando la desocupe, bótela en un lugar especial para que se pueda reciclar. Claro que si yo, digamos, traslapo el argumento de que es que yo contamino poco, yo diría, pero una botella, ¿qué importa? Yo la puedo tirar por ahí o la puedo tirar en el mar, porque no produce un efecto muy grande. No. Y esa es la postura que están tomando algunos, simplemente porque no les gusta el gobierno, digamos, y entonces están queriendo desvalorizar la propuesta gubernamental en el sentido de que estamos exagerando. No estamos exagerando. En el cambio climático, cada ciudadano tiene que hacer lo que le corresponde. Claro que lo que haga Héctor Riveros es marginal, pero lo que hagan 400 millones de Héctor Riveros que pueda haber en el mundo, pues ya deja de ser marginal. De lo general a lo particularísimo. Digamos que hay algo muy importante para el sector minero energético y principalmente para el sector energético en el desarrollo de sus energías verdes y las energías renovables. Es el hecho de que en julio, mediante el decreto 1085 del 23, el gobierno declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Un departamento muy importante por los recursos naturales con los que cuenta, y eso nos enlaza con la primera pregunta que le hicimos. ¿Nos puede dar su opinión sobre el uso de esta figura, de este instrumento para el país y para el sector? Pues, a ver, desde el punto de vista estrictamente jurídico constitucional, yo creo que la declaratoria de emergencia no cumple los estándares constitucionales y creería que no va a superar el examen de la Corte Constitucional. Ahí hay una mezcla. El gobierno ha tratado de decir que son sobrevivientes en la medida en que el próximo fenómeno del Niño, que además cada vez lo vamos como corriendo más, porque todos estamos esperando el fenómeno del Niño en el primer semestre de este año, ya pasó el primer semestre, entonces ya vamos a final del año, en fin, pero bueno, va a haber un fenómeno del Niño en algún momento, y el gobierno lo que ha dicho es, lo que es sobreviniente y complejísimo es que en La Guajira los efectos van a ser devastadores, mientras que en otras partes van a ser un poco distintos. Entonces, ahí hay una discusión. Yo francamente creo que no hay hechos sobrevinientes, pero acepto que hay una discusión y que el gobierno ha hecho un esfuerzo creativo, digamos, de argumentación. Pero lo segundo sí me parece más importante. Cuando el gobierno decretó la emergencia, esperó 30 días para firmar los primeros decretos y después expidió un conjunto de decretos, no sé cuántos, 12, 13, algo así, y ya se acabó la emergencia económica. Cuando usted coge las normas que se tomaron en los 13 decretos, se pregunta, ¿esas decisiones se hubieran podido tomar por los medios ordinarios o realmente era necesario declarar la emergencia económica y social? A mi modo de ver, la respuesta es, se hubieran podido tomar por los medios ordinarios. Algunos de ellos por la ley, porque son decisiones del carácter legislativo, se hubieran podido presentar al Congreso. En la audiencia que hubo sobre este tema, en la que incluso participó excepcionalmente el propio presidente de la República, personalmente acudió a la Corte, y ahí un magistrado le preguntó una cosa en la cual, no al presidente, pero a algunos de los ministros, y ahí los vi, se dice coloquialmente, gagueando, porque les preguntaron, ¿por qué todas esas decisiones que ustedes acaban de decir que había que tomar no las metieron en el Plan Nacional de Desarrollo, que se acababa de aprobar en el Congreso? O sea, todo eso era previsible, se hubiera podido volver un capítulo del Plan de Desarrollo para que se discutiera en el Congreso
Congreso. Entonces yo sí creo que no se cumplen, como digo, los estándares constitucionales para una declaratoria de emergencia económica, porque no había hechos sobrevinientes, y aún aceptando que hubiese hechos sobrevinientes, las medidas para enfrentarlos hubiesen podido adoptarse por las vías ordinarias y no por las vías excepcionales. Y más aún, profesor Héctor, cuando hay otros departamentos que ya están pidiendo, ok, yo puedo también estar en esta situación. Sí, claro, ¿no? eso demuestra que eso se relajó, porque no, si esto es para resolver problemas, todos tenemos pues problemas. graves o pobreza, todos tenemos problemas. Entonces, Mm. los estados de excepción no son un juego. Los estados de excepción son de excepción, son un rompimiento del sistema ordinario del ordenamiento jurídico, y por eso tenemos siempre que aplicarlos con rigor y un poco con tacañería. Con los estados de excepción no podemos ser generosos. Profesor Héctor, ya para cerrar, queríamos hacerle una pregunta sobre una figura que ha hecho mucho ruido dentro del sector minero energético, y es el que un elemento central del éxito del sector minero energético es el de la consulta previa. ¿Usted considera que la consulta previa necesita mayor regulación en el país, o qué usted considera sobre la figura, qué se debería hacer, cómo podemos mejorarla para el bien del país? Sí, digo es que me pongo un poco nervioso porque a veces me siento culpable de la consulta previa. ¿Por qué? No, pero cuéntenos por qué. Yo fui de alguna parte, de manera promotor de la Ley 70 de 1993, que es la ley de las comunidades negras, que es uno de los argumentos jurídicos que se utilizan para reivindicar el derecho a la consulta previa, aun cuando el otro pues es el convenio de la OIT, el convenio 169, que se adoptó en otra parte de la legislación colombiana. Y, a ver, yo creo que, debo decirlo con franqueza, me parece que las consecuencias que se le han dado, los efectos que se le han dado a la consulta previa van más allá de lo que dice la Ley 70, que apenas la menciona, digamos, tangencialmente, y del convenio de la OIT. Mire usted que es un convenio de la OIT que se refiere a tratamiento de minorías. Ya es un poco raro que la Organización Internacional del Trabajo, digamos, adopte un convenio de esa naturaleza, pero bueno, en fin, el hecho es que esa discusión está superada, y hoy por hoy la consulta previa es un derecho, y un derecho fundamental de las minorías étnicas, a que se les haga, como dice su nombre, una consulta previa antes de adelantar un proyecto de explotación minero-energética, para referirme al tema del que estamos hablando, también para obras de infraestructura y otros asuntos, y ese es un derecho fundamental. Ahora, ¿cómo se satisface el derecho fundamental? Pues es la pregunta. ¿Qué es la consulta? Es poner un aviso y decir, bueno, nos reunimos en el salón comunal mañana y yo les cuento y ustedes me preguntan y tal, y ya. Pues bueno, esa es una manera de satisfacer la consulta. No sería una manera suficiente hoy para satisfacer la consulta, porque lo que ha dicho la Corte Constitucional, la jurisprudencia, es que tiene que ser no solamente información, sino que tiene que ser un proceso, digamos, de concertación de cómo minimizar los efectos que el desarrollo que se pretenda hacer vaya a tener sobre la comunidad. Diálogo intercultural, creo que. Exacto. Entonces, ahora, tiene un grave problema. Usted me preguntó si hay algo que hacer. Yo sí creo que hay algo que hacer. Es definir cómo se termina la consulta previa. Porque la verdad es que hoy promotores de proyectos hacen una consulta previa y después algún representante de la comunidad va y donde un juez con una acción popular o una acción de tutela y dice aquí no es suficiente, tal. No, hay que darle mayor certeza a la consulta previa en dos aspectos que son fundamentales. Uno, ¿a quién hay que consultar? Porque en muchos casos uno dice, los desarrolladores de proyectos le preguntan al Ministerio del Interior, en este proyecto tengo que consultar, o sea, el área de influencia del proyecto tiene comunidades de minorías étnicas, y el ministerio dice que no, y después un juez dice que sí. Y después de que yo hago el acuerdo o el proceso de consulta con las comunidades, también ocurre que un juez resuelve decir que fue insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Mi postura sobre este tema ha sido, judicialicemos el proceso. Es decir, llevémoslo, creemos un procedimiento especial para que la consulta se haga ante un juez y sea el juez el que cierre el acuerdo para darle certeza jurídica, porque si no, vamos a seguir haciendo acuerdos que después de haberlos hecho son revisados en procesos judiciales o de acciones populares o de tutela, y ahí el juez va a decir, en este caso no estuvieron satisfechos los estándares para que la consulta previa se considere superada, y pues se bloquea el proyecto. Entonces, la incertidumbre es lo peor que puede pasar. Yo creo que incluso
hay un punto que es importante y con esto termino, y es que, claro, buena parte de las decisiones judiciales están mediadas por una especie de prejuicio. Los jueces no deberían tener prejuicio, pero todas las personas tenemos prejuicios, aún los jueces, con una especie de prejuicio de que el promotor del proyecto es un poderoso, digámoslo así, y la comunidad es una organización débil, que está sometida un poco al poderoso, o que el poderoso, exacto, o que el poderoso está en capacidad de someter al débil. Justamente la tarea del juez, si participara en el proceso de consulta previa, sería proteger a ese débil, conseguir que el acuerdo que se logre pues sea un acuerdo equilibrado y simétrico entre las partes. No, usted menciona el tema de la representatividad de las comunidades, que es muy difícil. También el tema de este diálogo intercultural efectivo, que la jurisprudencia lo ha reconocido, pero también este tema de las consultas previas sobrevinientes. O sea, realmente sí pareciera que necesitamos organizarnos en este tema. Sobre todo, darle un cierre. Es cuándo puedo tener certeza de que la consulta previa ya pasó y por lo tanto puedo adelantar el proyecto con tranquilidad. Eso solo lo puede dar en Colombia con el sistema jurídico que tenemos hoy un juez. Y por eso me parece que deberíamos pensar que los jueces administrativos o qué sé yo, bueno, habría que pensarlo a quién le damos esa competencia. La jurisdicción ambiental. O una jurisdicción ambiental, en fin, yo no sé, tendríamos que pensar a quién le damos esa competencia, pero que el cierre del acuerdo, para decirlo en términos de abogados, haga tránsito a cosa juzgada. De unos jueces informados que realmente conozcan de estos procesos. Claro, también, claro. Yo creo que sí, tiene que ser una especie de jurisdicción especial. No me parece raro ni malo que lo debiéramos hacer. Al contrario, y yo sí creo que la gente que promueve proyectos de desarrollo, de infraestructura o de explotación de recursos naturales, pues necesita estas certezas. Me parece que le está haciendo daño al país, a la economía y también a las comunidades que se pretende proteger esta incertidumbre en la que estamos. Claro, el gran tema ahí es de confianza, ¿no? Cuando uno lleva este tipo de temas a las mismas comunidades, dicen, yo tengo un mecanismo que pues, realmente me protege y me da miedo que le metan la mano al mecanismo, porque en últimas me puede generar unos espacios de desprotección y pues... Pero por eso es que yo creo que no hay que meterse, digamos, como en una regulación, de decir, esto debe ser de esta manera. No, debemos hacer un procedimiento sencillo y que sea un juez, una especie de árbitro, digamos, el que conduce el proceso de consulta y después revisa si está satisfecho o no el proceso, y si lo encuentra satisfecho, pues lo cierra, y si no, pues pide que se adelante más o incluso que se dé por fallido el intento de consulta. Gracias, profesor Héctor, por acompañarnos el día de hoy y llevarnos por tantos temas importantes para el sector minero energético y sobre la transición energética. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Bueno, yo les recomiendo a los oyentes ir a La Guajira. A propósito de lo que estábamos hablando, no hay un sitio más lindo en Colombia, pero además no hay un sitio donde usted mejor pueda entender los problemas de los que estábamos hablando que yendo a La Guajira. Aquí termina Del Carbón al Watt. síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.